Listo. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes todavía, buenas tardes a todos, a todas. Soy Mariela Casas, responsable de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. En nombre de nuestra queremos darle la más cordial bienvenida, agradecimiento por participar en esta actividad que está realizada en el marco de la convocatoria de nuestro programa de especialización en gestión pública y donde justamente el día de hoy nuestros docentes expertos del programa hablarán sobre liderazgo para una gestión pública moderna. Para profundizar este tema importante de liderazgo y brindar más detalles, esta presentación estará a cargo de Ever Kuzma, quien es coordinador académico del programa. El profesor Ever ha desempeñado cargos como secretario de Gestión Pública en la PCM, ha sido miembro del Consejo Directivo de Servir y actualmente es coordinador del Hub Portuario de Chancay de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Asimismo, contamos con la participación del profesor Cristian León. Él es docente de este programa de gestión pública, es consultor independiente, experto en temas de gestión de organizaciones y gestión del talento humano. Vamos a contar también con una invitada especial. El día de hoy nos acompaña una de nuestras alumnas que llevó el programa de gestión pública en la edición del 2024. Y bueno, ella nos va a compartir un poco de los desafíos que ha enfrentado en sus últimas gestiones, en la actual gestión, ¿no? Y cómo este programa le ha aportado, le ha brindado las herramientas para poder liderar equipos, hacer una muy buena gestión. Así que, bueno, ya sin más preámbulos, le voy a dar pase al profesor Ever Kuzman. Adelante, profesor, buenas tardes. Gracias, Mariela. Buenas noches con todos y todas. Ya estamos ya tarde noche. A nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, una vez más reiterar digamos, nuestro agradecimiento a todas las personas que se suman siempre a nuestros eventos y a nuestros alumnos también que forman parte de los diversos programas y oferta formativa que brinda la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Bien, el día de hoy hemos sido convocados por la Escuela de Gobierno para hablar un tema muy, muy interesante que tiene que ver con liderazgo para una gestión pública moderna. Creo que pasamos por momentos difíciles en el cual es necesario y urgente que se vayan desarrollando liderazgos en los diversos niveles, digamos, y estamentos en el Estado. Entonces, creo que para poder, digamos, delimitar el norte a seguir es fundamental contar con líderes. Entonces, en esta oportunidad hemos tenido a bien en la Escuela de Gobierno para ver este tema tan importante de cómo impacta el liderazgo en la gestión pública. Pero antes de hablar de este tema tan importante y más o menos hacer un análisis, yo creo que debiéramos hacer un alto para hacer alguna reflexión de manera conjunta con ustedes. Y capaz, la primera pregunta que yo haría para los que ya están conectados con nosotros es ¿cómo se sienten respecto al estado actual de la gestión pública? ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué es lo que ustedes ven? Nos gustaría de repente hacer esta participación, este evento de manera participativa. Entonces yo voy a dar unos minutos, capaz segundos, Mariela, para que nuestros participantes puedan interactuar con nosotros y puedan de repente dar una respuesta respecto de la interrogante que estamos planteando. ¿Cómo se sienten respecto al estado actual de la gestión pública? Entonces, vamos viendo acá, por ejemplo, ya eh, la opción que se ha compartido. Vemos que están, digamos, mayoritariamente veo que están marcando que están muy preocupados por la complejidad. Por ahí veo que también hay mucho pesimismo, hay frustración, ¿no? Acerca de el funcionamiento y cómo ven ustedes a la gestión pública, ¿verdad? Cómo se sienten, sobre todo de manera empática, ustedes con la forma como se viene desarrollando las acciones y las intervenciones del Estado. Entonces, a ver, de repente damos unos segundos más. Sí nos gustaría que ustedes vayan interactuando con nosotros para que en función a eso nosotros podamos hacer un análisis de la cuestión, ver determinados aspectos para luego determinar cómo el liderazgo es fundamental para poder generar cambios, para poder generar agentes de cambio, que es en cierta medida lo que busca la Escuela de Gobierno en cada uno de los participantes que forman parte de la oferta académica.
Sí, entonces me indican, Mariela, si ya podemos cerrar esta parte, si, o Sí, si damos sí, sí, todavía un no hay problema. espacio. Sí, profesor, igual invitamos, comentarles que estamos transmitiéndonos por nuestra red de Facebook, así que a los que están viéndonos, están conectados a través de ella, pueden escribir también lo que sienten, ¿no? O lo que están percibiendo actualmente sobre esta gestión pública en los comentarios. Así que yo creo que Perfecto. ya estamos, no sé, Marquito, si nos puedes ayudar con la proyección. ¿Los logran visualizar? A ver, sí, yo veo acá que salen las votaciones. No sé si para ustedes yo veo el resultado. Por ejemplo, veo que el 63% tiene preocupación por la complejidad del estado actual de la gestión pública. El 31% se muestran pesimistas y frustrados. Y un 6% tienen optimismo y sienten esperanza, ¿no es cierto?, en que las cosas pueden cambiar. Eso es lo que yo logro apreciar. No sé si ustedes ven eso. Conforme, profesor, conforme. Igual invitamos a los que están ahorita en las salas y desean expandir más su sentir, quieren comentar, sugerencias, lo pueden hacer a través del chat que se encuentra en la parte inferior de la plataforma. Perfecto, entonces yo creo que vamos haciendo un análisis, ya porque el resultado que he podido apreciar nos lleva entonces a a hacernos varias preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero cuando hablamos de gestión pública, nos estamos refiriendo en verdad a la forma como el Estado se organiza, cómo usa un conjunto de instrumentos y todo medio que se encuentra a su alcance para que a partir de ello pueda, en este caso, generar óptimas condiciones organizacionales para poder entregar aquello que la ciudadanía necesita para poder, en este caso, cerrar brechas, para poder cumplir y satisfacer necesidades y expectativas de los ciudadanos. Entonces el Estado, el conjunto de instituciones en los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado se encuentran permanentemente interactuando de modo tal que orientan sus acciones para poder generar bienestar para todos los ciudadanos. Entonces, en esa línea, frente a las respuestas que ustedes acaban de dar, nos preguntamos qué es lo que estamos apreciando. Por ejemplo, veo que hay pesimismo en muchos de ustedes que han respondido. Es que en cierto modo, si nosotros observamos el quehacer de la administración pública, vemos que, al menos en estos últimos 8 a 9 años, permanentemente vemos que hay fricciones entre poderes del Estado. Entonces, si bien cuando hablamos de la gestión pública estamos muy relacionados principalmente, no absolutamente, con la labor ejecutiva, con la labor de políticas públicas e implementación de las mismas, no obstante, consideramos que un Estado democrático y en una forma estructural de cómo se ha concebido el Estado peruano en la Constitución Política del Perú, es muy relevante que los otros poderes del Estado también actúen en consecuencia para poder generar esas condiciones de gobernabilidad. Entonces, en cierto modo, hemos visto también en otros webinars que hemos dado que hay esa apreciación de que no aprecian, digamos, condiciones para la gobernabilidad porque encontramos enfrentamiento permanente entre los poderes del Estado, principalmente entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. O cuando vemos que a lo mejor la forma como se viene regulando o legislando no necesariamente va en línea de los grandes parámetros y objetivos nacionales que buscamos para poder lograr el bienestar para todos los peruanos y peruanas. Entonces eso resta, de cierto modo, de credibilidad, de confianza pública, y eso se refleja en lo que ustedes acaban de responder en esta primera pregunta que hemos lanzado. Por otro lado, también nos preguntamos, ¿verdad? Que ya estamos yendo, por ejemplo, a unas justas electorales. ¿Cuál es el rol o el papel que cumplen los partidos políticos para contribuir a la gobernabilidad? Vemos que todavía hay mucha fragmentación. Vemos que hay muchos partidos políticos, entre comillas, en disputa que van a ser parte de estas justas electorales para el año 2026. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿no es acaso necesario que allí surjan los liderazgos para poder lograr esas coaliciones y que ocurra lo que pasa en otros países en la experiencia comparada donde los partidos políticos son lo menos? Hay dos o tres fuerzas políticas donde se define una mirada común de país, con diferencias seguramente en cada una de las tendencias, pero es muy fácil o las condiciones para lograr consensos son más
en este caso, permisibles. Pero cuando tenemos esa atomización política, sí que tiene un impacto porque tenemos matices y miradas distintas de ver el futuro del país. Yo creo que los partidos políticos también necesitamos, en todo caso, que surjan estos liderazgos y no vamos a estar mirando nosotros desde de manera aislada, sino que somos parte del Estado. Y cómo nosotros empezamos a inmiscuirnos, a ser agentes de cambio para poder generar esa incidencia que se requiere para poder resolver estas anomalías que tiene todavía el Estado peruano y que tenemos desafíos por delante. Entonces, eso es de manera general, ya más o menos viendo la forma como han respondido a la pregunta que se hizo. Pero por otro lado, tenemos todavía como parte de las expectativas que tiene el ciudadano, que tiene la academia, que tiene la sociedad civil organizada, que tiene el sector privado, al buen desempeño del sector público. Vamos mirando entonces qué viene haciendo el Estado peruano, por ejemplo, para cerrar las brechas. ¿Cómo es que el Estado peruano viene desempeñándose para poder lograr esa igualdad de oportunidades? ¿Qué es lo que viene haciendo el Estado peruano para poder generar equidad, para generar un Estado inclusivo? Entonces, estamos haciendo un buen manejo económico, estamos teniendo intervenciones que tienen un horizonte y una planificación de por medio en la imagen país que nos vemos en unos 10, 15, 20, 30 años, o es que nos está ganando el tema coyuntural y estamos actuando más de forma reactiva que en una forma planificada de encontrar el desarrollo económico y social para el país. Entonces yo creo que allí hay una serie de interrogantes que nos empezamos a cuestionar y creo que esto es evidente. Sentimos que cada vez más actuamos de forma desarticulada. Entonces yo creo que si nosotros tenemos claridad desde la gestión pública, cuáles son esas brechas, cuáles son esos grandes problemas que el Estado tiene que asumir responsabilidad para su solución, estaremos delimitando esas grandes prioridades para poder orientar la gestión pública hacia esos propósitos. De otro lado, todavía vemos que la forma como ustedes han respondido, también creo que podemos dejar como estaba la cuestión esa mirada territorial. Yo creo que hay avances, cuanto menos ya se tiene en la agenda pública, pero hay muchos desafíos por delante para pensar un desarrollo de país con esa perspectiva de desarrollo territorial. Aún no comprendemos las entidades que tenemos esa competencia a nivel nacional, que somos un país diverso, un país heterogéneo, que requiere en cierto modo asumir una mirada territorial que involucre necesariamente en las intervenciones públicas a los tres niveles de gobierno. Entonces vemos allí que el liderazgo empieza a tomar importancia. Cómo, institucionalmente hablando, los ministerios asumen liderazgo de sus respectivas carteras para poder implementar las políticas públicas. ¿Cómo explicitan ese liderazgo para poder coordinar y articular con los tres niveles de gobierno, con los poderes del Estado, para que de manera conjunta, frente a intervenciones multisectoriales, multinivel, pudiéramos acercarnos a esos resultados que espera la ciudadanía, a ese valor público que tanto hablamos? Entonces, entenderíamos que necesitamos generar liderazgos en diversas entidades que tienen un rol genuino, como es el caso peruano, que los ministerios asumen competencia exclusiva e indelegable en la definición de las políticas públicas. Entonces, esos liderazgos que nos enseñen a pensar y a mirar las cosas de modo sistémico y que nos generen esa articulación, digamos, genuina entre público, público, niveles de gobierno y también con el sector privado y la academia, creo que son desafíos que tenemos por delante. Aún también en la forma como ustedes han apreciado, vemos que todavía no estamos aceptando que hoy vivimos en un mundo de gobernanza, donde los líderes que tienen en este caso poderes constituidos tienen que comprender que los problemas públicos no se piensan solamente desde el Estado, sino que necesitamos determinación para poder sentarnos con la academia, la sociedad civil organizada, actores privados, para que de manera conjunta podamos pensar el futuro del país y que de manera conjunta pudiéramos delimitar cuáles son esas verdaderas prioridades y problemas que el Estado debe atender de manera inmediata para poder generar esas condiciones de desarrollo económico y social. Entonces, hecho este análisis, digamos, de manera general, nos preguntamos entonces, ¿qué tan necesario es, en este caso, la formación en gestión pública? ¿Qué tan necesario es que nosotros desde la academia podamos generar esos agentes de cambio? ¿Es importante capacitarse? Claro que sí, porque allí entramos al terreno, por ejemplo, de qué debo conocer
de cómo se organiza y cómo funciona por dentro la administración pública. Tenemos en este caso un conjunto de sistemas administrativos que generan un conjunto de condiciones al interior de las entidades que naturalmente las debiéramos conocer. Entonces yo paso a explicar en esta parte cómo nuestro programa de gestión pública puede contribuir, en principio, a afianzar ese liderazgo y esa capacidad de cambio que necesitamos y cómo de otro lado nos va a permitir conocer ese conjunto de instrumentos y cuáles son esos espacios de mejora de estos conjuntos de instrumentos que necesitamos conocer, que es el funcionamiento propio del Estado, lo que conocemos como gestión pública. Entonces, quisiera dar a conocer que nuestro programa ha pensado muy bien la forma como ha delimitado, en este caso, la malla curricular. Damos la siguiente, por favor, si me ayudas, Mariela. Entonces, si nosotros empezamos a mirar por dentro el funcionamiento del Estado, es fundamental entender los principales conceptos y el ABC de la gestión pública para saber cómo está estructurado, cómo funciona el Estado, cómo se ejercen las rectorías de sistemas administrativos funcionales, la rectoría sectorial, cómo necesitamos articular los tres niveles de gobierno y con la sociedad civil organizada. Toda esa parte lo vamos a ver en el módulo de gestión pública. Pero de otra parte es fundamental tener claridad cómo las políticas públicas son las que van a orientar la parte operacional del Estado. Entonces tenemos un módulo donde vamos a aprender a delimitar y no actuar de manera coyuntural, sino cómo nos enfocamos en la solución de problemas públicos y cómo el planeamiento estratégico y cómo la determinación de objetivos al mediano y largo plazo nos pueden permitir claridad en cuanto a la orientación de las intervenciones que se tienen que dar en los tres niveles de gobierno. Por otro lado, es fundamental también conocer diversos componentes y aspectos técnicos del presupuesto público, de cómo es que se debieran asignar los recursos escasos en función a prioridades que estén vinculadas con eliminar esas situaciones problemáticas que pueden estar afectando la tranquilidad y el bienestar de las personas. De otro lado, la inversión pública, que es fundamental y hay muchas brechas por cerrar, por ejemplo, en el Estado. Entonces, el componente de inversión pública también tiene, digamos, un componente de desarrollo social bajo la perspectiva de cierre de brechas que la hemos incorporado también dentro de nuestro módulo. Hemos incorporado el abastecimiento público, que tenemos un conjunto de normativa de compra pública y la cadena de abastecimiento, que es importante que los, digamos, funcionarios y servidores públicos conozcan cuanto menos este conjunto de instrumentos que sí afectan en este caso o tienen una incidencia en la implementación de las políticas públicas porque son componentes que los debemos conocer para facilitar y orientar la operación de la administración pública. Y otro aspecto importante, ¿por qué no? También hemos tocado el control gubernamental, pero un control gubernamental que nos ayude a actuar de manera no reactiva, sino de manera, en este caso, con una perspectiva de control interno, de gestión de riesgos. Entonces, estamos viendo cómo las contralorías modernas, si miramos la experiencia comparada, se actúa ya desde una lógica en este caso, de gestión de riesgos, ¿sí? Donde se involucra desde el inicio para poder acompañar el buen funcionamiento y desempeño de las administraciones públicas. Y de otro lado tenemos un componente de habilidades directivas, para eso nos acompaña nuestro profesor Cristian León, porque sentimos que es necesario que nuestros alumnos tengan esas capacidades y habilidades que no va con el conocimiento, tiene que ver más con habilidades blandas, con ese conjunto de condiciones que debiera haber en un líder genuino que forme parte de la administración pública y cómo desde ese liderazgo y esa capacidad y de esa concepción de agente de cambio podríamos en este caso tener incidencia desde la academia para poder contribuir en este caso en resolver esas problemáticas que ustedes han advertido cuando se les hizo la pregunta, ¿cómo ven el estado actual de la gestión pública? Y un taller integrador que nos permite resumir en un caso práctico todos esos aprendizajes que se van a ir determinando en nuestro programa de gestión pública. En suma, para todos los que nos siguen, entonces, frente a ese conjunto de preguntas que hemos hecho al inicio, el programa está pensado de manera reflexiva. Es un programa que desarrolla contenidos técnicos, pero principalmente se cuenta en este caso casos prácticos, historias vividas. Siguiente, por favor, que la podemos tener nosotros a partir de una plana docente de primer nivel. Cada uno de nuestros docentes que hemos logrado seleccionar en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas tienen experiencia en cada uno de los módulos, en cada una de las temáticas que van a desarrollar. Muchos de ellos han sido, por ejemplo, los titulares de los órganos rectores
que están a cargo de los sistemas administrativos que hemos incorporado a nuestra malla curricular. Muchos de ellos han laborado o siguen laborando en aquellos entes rectores que están vinculados con las materias que dictan. Tienen amplia experiencia, no solamente teórica, sino que han tenido la experiencia de regular, de legislar, de darse cuenta qué funciona y qué no funciona, y seguramente los que están ya de este lado, mirando con objetividad y ya sin sesgo, cuáles son esos espacios de mejora que se tienen que dar a distintos sistemas administrativos que forman parte del ámbito de la gestión pública. Entonces, en este programa, de manera conjunta, con la amplia experiencia también en estos programas tenemos alumnos que están de los tres niveles de gobierno, de mirada interinstitucional, si se quiere ver así, o multidisciplinaria, que nos permite también no solamente el abordaje de los cursos desde la plana docente, sino desde la gran experiencia también que ustedes van a conocer con cada uno de los alumnos que se logran matricular también en nuestros programas. Entonces, en suma, alumnos, consideramos que es necesario, frente a las problemáticas que enfrenta el país, en tener una capacitación permanente y poder elegir, en este caso, la institución que esté preparada y esté pensando sus contenidos y el desarrollo de sus programas bajo una perspectiva de cimentar el liderazgo, generar en este caso agentes de cambio para que no seamos solamente espectadores, sino que nos sintamos que somos parte del problema y nos hagamos la pregunta, ¿qué estamos haciendo desde el lugar en el que nos encontramos para poder cambiar esas situaciones que ahora nos parecen negativas frente al desempeño y a la buena performance de la gestión pública? Sí, entonces para esto yo voy a dar pase, en este caso, al profesor Cristian León, que nos va, en este caso, a hacer una presentación de parte del contenido que se desarrolla en nuestro programa y que está a medida, por ejemplo, para el tema de liderazgo. Antes de darle pase a nuestro profesor, quiero presentarlo y hacerlo saber que el profesor Cristian León se desempeñó como gerente de desarrollo de capacidades y rendimiento en la Autoridad del Servicio Civil, en Servir, siendo el primer director de la Escuela Nacional de Administración Pública, que se encarga en este caso de dar esos contenidos, ¿no es cierto?, para los servidores y funcionarios públicos. Actualmente se desempeña como consultor independiente, experto en gestión de las organizaciones y gestión del talento humano, y es docente en varios de los programas de nuestra Escuela de Gobierno y Políticas Públicas ya por varios años. Sin más, yo doy pase al profesor Cristian León para que pueda desarrollar la parte que nos ha encargado la Escuela de Gobierno para esta noche. Muchísimas gracias, Ever. Muy buenas noches con todos y con todas. Tardes, noches, como decía el profesor Kuzma. Bienvenidos y bienvenidas. Em, el tema que nos convoca, y un poco ya Ever nos introducía a la discusión, hemos puesto esta denominación de liderazgo, ¿no? Eh, y en buena cuenta la queríamos acompañarla con alguna gráfica como Mandela, como Jobs, ¿no? Y otros líderes que han generado una lógica moderna en cuanto a la gestión adaptativa, por supuesto, que respondan a las necesidades y características de los entornos y a las soluciones y problemas que se encontraron y se definieron, pero sobre todo hay una palabra muy interesante que ya la hemos incorporado formalmente en el marco de la política de modernización, que es el concepto de generadora de valor. Hemos hablado ya formalmente de valor público. Y el valor público, en sencillo, se define como aquello que está orientado a satisfacer las demandas y las necesidades de la ciudadanía, de la población, ¿verdad? Entonces, así como digamos, la actividad empresarial privada busca generar utilidades legítimamente, por supuesto, quienes hacemos función pública tenemos una inspiración en la cual nuestro norte está en cómo contribuimos a que las personas tengan una mejor calidad de los servicios públicos que el Estado peruano ofrece. ¿Sí? Cuando uno mira la encuesta, los resultados de la encuesta que aplicó el profesor Kuzma y ve que el 94% es la suma de la variable 2, que era preocupados por la complejidad, y la variable 3, que es pesimistas y frustrados, podemos verla como que, oh, qué complicado, pero podemos verla también como un desafío. Y creo que, perdónenme que estaba con la cámara apagada, disculpen ustedes, mil disculpas. Te podemos verla como un desafío. Ahora sí creo que, porque esto es parte de la comunicación.
conocer, comprender que el 7% de lo que comunicamos lo hacemos de manera verbal. El 93% es no verbal. Por eso las manos, por eso nuestros gestos, por eso cuando yo veo la cámara y la veo apagada casi me infarto. Ok, entonces tenemos un desafío y la Escuela de Gobierno se ha propuesto contribuir a que ese desafío se enfrente, a que ese desafío lo asumamos conjuntamente. Siguiente, por favor. Muy rápidamente, porque solo tenemos 10 minutos para este desafío de explicar y entrar un poquito al tema. Lo primero es que cuando hablamos de liderazgo con visión estratégica e integridad, estamos hablando de un componente que tiene que ver con el management, es decir, con la gerencia, ¿no? Y por eso es que vamos a hablar aquí rápidamente de 3 dimensiones de este management, de este modelo que buscamos. Primero, la gestión de uno mismo. Peter Drucker dice, nadie puede pretender gestionar a otras personas si no es capaz de gestionarse a sí mismo. Nada más cierto. Gestión de uno mismo. Lo segundo, gestión de personas. Porque trabajar en equipo, dirigir personas, asumir el desafío, seamos directivos o tengamos un equipo como coordinador o lo que fuera, tener personas a nuestro cargo o incluso tener pares, pero ser parte de un equipo, nos lleva a la obligación de comprender la importancia de un relacionamiento positivo, cómo nos gestionamos con otros. Y la tercera dimensión que queremos proponer para la discusión es lo que se conoce como la gestión del entorno. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan complejo, en un mundo no lineal, entre otras características que se han definido y se han dado por llamar con los acrónimos de BANI y BUCA, seguramente los has escuchado, tenemos que comprender que es importantísimo gestionar el entorno, porque el entorno nos impacta, porque el entorno nos va a demostrar que si no somos capaces de liderar, de pilotar la nave, nos vamos a hundir. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente vamos a ver la primera dimensión, gestión de uno mismo. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos de gestión de uno mismo, aparece una palabrita muy importante que tiene que ver con el autoconocimiento. El autoconocimiento es la capacidad de observarnos con honestidad, de comprender nuestras fortalezas, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, ¿verdad? Pero sobre todo, comprender y tener plena conciencia de lo que hacemos, de para qué lo hacemos. Y ahí aparece un componente muy importante. ¿No les ha pasado alguna vez que han tenido alguna reacción y luego han dicho, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me comporté de esa manera? ¿Fue apropiado lo que dije? ¿Fue apropiado cómo lo dije? La forma de responder a mi colega, que me expresaba una opinión contraria a la mía, fue una manera propositiva. Cuando se inició un conato de conflicto, supe identificarlo y prevenirlo. ¿Supe reconducirlo cuando ya estábamos en el conflicto? ¿O simplemente me ofusqué? ¿Saben que hay personas que actúan y ni siquiera son conscientes de sus actos? He conversado con directivos en un proceso de feedback, de retroalimentación, y de pronto les decimos, porque hemos conversado con sus equipos, ¿tú eres consciente que a veces eres muy duro y frontal con el equipo e inclusive agresivo o agresiva? Hay de todo aquí, con enfoque de género totalmente inclusivo. Hay de los dos. Y la persona nos dice, ¿yo? ¿Agresivo? Si yo me veo bien con todos. Ajá. La primera etapa del autoconocimiento es comprender aquello de lo cual inclusive no eres consciente. Esos comportamientos, hábitos que son precisamente contrarios al buen desempeño. No generar de parte de un directivo, por ejemplo, un entorno basado en el respeto y un trato amable entre colegas, entre el equipo, es algo que genera
espacios no sanos. Y las personas necesitamos desarrollarnos, crecer en espacios sanos. Por eso es tan importante que quienes dirijamos comprendamos, aprendamos y apliquemos una gestión del conocimiento. Voy a solamente mencionar los otros dos componentes por razones de tiempo que tiene que ver con la ética y valores. Por supuesto, aquí aparece un concepto que se llama coherencia. Es decir, pienso, afirmo, declaro mis palabras y actúo en base a aquello en lo que creo. Si, por ejemplo, digo, caracoles, ¿por qué están comprando esos eh, productos que no son buenos para la organización? Pero de pronto hablo con alguien y le digo, hay que comprarlos, y las personas de mi entorno se dan cuenta que estoy siendo incoherente. ¿Quién podría confiar en mí? La ética y los valores públicos nos llevan a ser convencidos de que la integridad es fundamental en el comportamiento público, pero sobre todo a esa coherencia en la cual pensamos, decimos y actuamos en base a lo que preferimos creer, porque creemos en ello y no en una forma distinta, 100% en ello. Y el desarrollo personal y continuo es lo que se conoce como el aprendizaje continuo. Yo la verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes, porque el hecho que ustedes intenten, busquen escuchar esta charla, inscribirse en el programa, hacer sus meses, sus semanas de preparación, pasar por las evaluaciones, a pesar que, por supuesto, esto es un proceso muy dinámico, ustedes van a vivir la experiencia PUC, pero vaya que, digamos que uno podría hacer otra cosa. Pero ustedes deciden por qué. Por aquello que se conoce en competencias como desarrollo personal continuo. Porque somos conscientes que necesitamos generar contenidos, necesitamos conocer aún más información, procesarla, ahora que hay tanta variedad, pero eso es fundamental. Desarrollo personal continuo. ¿De acuerdo? Tres subdimensiones de una dimensión mayor, gestión de uno mismo. La siguiente, muy rápidamente, por favor. Gestión del entorno. No, ahí nos hemos pasado la anterior, que es gestión de personas, si me ayuda. Gestión de uno mismo, luego viene gestión. Ahí. La siguiente, entonces. Ahí nos hemos volado. La anterior, por favor. Ok. Hay una previa, pero bueno, vamos a hacer una impro. La segunda es gestión de personas. Y es una dimensión fundamental porque tiene que ver primero con liderazgo. Aquí aparece el liderazgo. Muchas veces le damos este nombre de liderazgo al globo, pero en el fondo ese globo grande, todo este paraguas, es el management, es el dirigir, es el gestionar. Y una de esas competencias necesarias para dirigir es justamente la referida al liderazgo. Una competencia fundamental de gestión del entorno es el liderazgo. Es decir, la capacidad para conducir, orientar equipos al logro de resultados. Esto se conoce en la teoría como uh, resultados, perdón, orientación estratégica. Es decir, cómo conozco los objetivos de mi organización, cómo aplico instrumentos y metodologías para conducir los equipos, orientarlos hacia esos objetivos y ser coherente con aquello que estratégicamente se ha definido. Una segunda dimensión, una subdimensión, está referida a lo que se conoce como la visión estratégica. Comprender y saber traducir en el equipo aquello que tiene que ver con involucrarlos y comprometerlos con ello. Muy rápidamente voy a contar una anécdota que me gusta mucho compartir. Dicen que habían tres trabajadores que estaban tres picapiedreros, ¿no? Picando la piedra en una cantera. Resulta que ven al primero y le dicen, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Bueno, yo estaba en la plaza pasando el domingo, dijeron si alguien quería ganarse unos soles y aquí estoy picando la piedra. Mm. Al segundo le dijeron, ¿y usted qué hace aquí? Ah, bueno, yo la verdad que ando meses sin trabajo y mi esposa me mandó, dijo, ya, he escuchado esto, anda a trabajar, de aquí estoy. Y le preguntaron al tercero, ¿y usted qué hace? Y la respuesta fue, yo estoy extrayendo la piedra que va a servir para el altar de la parroquia de mi pueblo.
propósito. La actividad es la misma, extraer la piedra, pero cuando uno comprende el propósito, la finalidad de esa actividad, de ese desempeño, entonces su involucramiento va de cuerpo y alma. Y ese es un factor clave porque como veremos en la siguiente lámina, el contexto es complicado. Entonces, no, todavía no, yo les voy a decir, por favor. Como veremos en la lámina del entorno, el contexto es complicado. Entonces, dos subdimensiones fundamentales de gestión de personas es comprender la importancia del liderazgo y segundo, comprender la importancia de comprometer al equipo en la tarea, en la función, haciendo que se involucren con el propósito. Y una tercera que es importante mencionar, tiene que ver también, por supuesto, con desarrollo de personas. Los líderes, quienes dirigimos, tenemos no solamente que gestionar equipos, sino el equipo tiene que sentir que con la experiencia laboral en la que está involucrado, aprende, crece, se desarrolla. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando os cambian de jefe o se va el colaborador y dicen, quiero agradecerle porque yo siento que he aprendido aquí un montón. Cuando llegué a lo que soy hoy día, he cambiado un montón. Eso es cómo el directivo logra ese desarrollo de las personas. Y ahora sí, entramos con la tercera, la gestión del entorno, que la estamos viendo, no me vayan a cambiar la lámina, gestión del entorno. Como sabemos, comprender el entorno político y social es fundamental. Porque si no puedo terminar diciendo, por ejemplo, que viva el autismo, bravo. Cerramos el programa Guasimicuna después de 2 meses. ¿Y qué hacemos con los 4 millones de niños que se alimentan con los servicios del programa? O sea, comprender el entorno nos obliga a los funcionarios, a los directivos, a que las decisiones, las acciones que realicemos tengan una clara comprensión de aquello del espacio en el que yo me muevo. Segundo, gestión del cambio. Estamos en un mundo, decíamos, el acrónimo importantísimo de VUCA y BANI. Es decir, los contextos son inciertos, frágiles, complejos, no lineales. Así es. ¿Cómo logramos movernos con éxito? ¿Cómo no morimos en el intento de lograr adaptarnos y reaccionar frente a los cambios? La tercera, pensamiento estratégico fundamental. Algo de eso hemos comentado cuando hablamos de identificar el norte. Esto que se conoce como visión estratégica. Y finalmente, algo de eso mencionó el profesor Kuzma también, construcción de legitimidad y gobernanza ética. La Carta Iberoamericana de la Función Pública dice lo siguiente, muy importante. Hay un conjunto de conceptos que definen aquello que se llama profesionalización de la función pública. Honestidad, buen desempeño, comprensión de las metas, orientado a resultados. Pero hay una que me gusta mucho que se llama adhesión a los principios y valores de la democracia. Qué importante comprender que independientemente de la jerarquía, del nivel en el que seamos parte de una organización, nuestros actos tienen un impacto en la vida de las personas. Nuestras decisiones como actores públicos inciden en la vida. Cuando no tenemos un sistema de vigilancia o farmacovigilancia y de pronto el suero contaminado llega y se distribuye y nos demoramos en reaccionar y se pierden vidas, o tantos ejemplos que podemos dar, finalmente estamos afectando la confianza de las personas, de la ciudadanía en la acción estatal. Y por eso es que es tan importante comprometernos con esta construcción de legitimidad y gobernanza, dicho una expresión, adhesión a los principios y valores de la democracia. Cierro con una última lámina porque el tiempo se me acaba, un meme, porque así somos de divertidos en la escuela. ¿Qué les parece? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, ha sentido esta expresión que nos muestra DiCaprio? Aquí en el meme, por supuesto, mi expresión cuando el líder designado, el líder, entre comillas, no sabe ni dónde está parado, literalmente. ¿Les ha pasado? Tenemos que asegurar que esos líderes, bueno, personas que tienen cargos para dirigir personas, se reduzcan cada vez menos. Que quienes asumamos responsabilidad pública seamos plenamente conscientes de la idoneidad, del mérito y sobre todo de la integridad. Muchísimas gracias y quedamos atentos a sus comentarios. Éxitos. Y nos vemos en las clases.
Muchas gracias, profesor León. Interesante realmente su presentación. Y bueno, vamos a pasar, profesor, como ya también lo había presentado el profesor Ever, ¿no? La importancia también que es capacitarse, ¿no? Para aprender a liderar. Y bueno, justamente, profesor León, es uno de los módulos que usted nos va a dictar, que ya nos lo dejó bastante claro. Y bueno, y ya en esta parte, en este espacio, que queremos invitar a una exalumna, una alumna que llevó el programa en el 2024 y bueno, que nos cuente un poquito sobre su experiencia y cómo el programa realmente ha logrado, bueno, las herramientas, los conocimientos adquiridos realmente ha impactado en su formación y bueno, realmente en su desempeño, ¿no? Entonces, para ello quiero dar pase, no sé si ahí se encuentra, está con la cámara, está perfecto, con Mónica. Mónica Paola Benítez, ¿verdad? Prefiero que te diga Mónica, Paola, ¿cómo estás? Buenas noches, Mónica. Gracias, muy buenas noches. Sí, soy Paola Mónica Benítez Ruiz, que soy en verdad muy agradecida por la invitación y también a su vez quiero dejarles justo un testimonio, un manifiesto de lo que fue para mí esta práctica, eh, este, ese motivo de poder haber ingresado al programa el año pasado y, bueno, de manera en verdad bastante dinámica. Yo encontré muchos aspectos que creo que como todos profesionales que estamos involucrados en querer mejorar internamente dentro de nuestro propio ser o si no en la gestión en la que estamos trabajando, yo veo lo que es mejora continua, pero dentro de mi alcance de mejora continua. Eso a uno le hace pensar, bueno, pues hago una dinámica interna, hago mejora en procesos, hago de repente certificaciones a nivel de norma ISO, que también tengo a cargo en la institución, pero uno cuando ve eso ve gestión interna. Y algo de lo que a mí me fue muy valioso llevando esto, porque trabajo también en el sistema de modernización de la gestión pública dentro de la gerencia de planeamiento y presupuesto, entonces es que tenía que abrir el foco a tener una visión más amplia, a no solamente ver que es bueno ser eficiente, efectivo y trabajar para la gestión de una organización o de una entidad, sino que uno debe de trascender, ir hacia afuera y ver realmente cuando uno se pone los zapatos de aquella persona que es el ciudadano de pie y cuando uno se sirve de un servicio, de un producto público, uno evalúa y ve cómo se ofrece. Entonces, desde esa perspectiva, saliendo de mi caja, dije, bueno, vamos a buscar un programa que me pueda brindar mayor información. Se dio la política pública al 2030 y entonces dijo, quiero saber más sobre esto y cómo es que en sí se generó. Y así es como busqué el tema del programa y encontré, porque una de las cosas más llamativas que me dio fue los docentes que habían justamente dan cursos y han sido muy, no solo profesionales, sino en su materia, sino que han sido también los que han dirigido la misma materia en entidades del Estado, sea en PCM, en el Ministerio de Economía, en Servir, etc. Eso es muy valioso porque la experiencia vale tanto o más que inclusive el tema de haber llevado alguna instrucción. Pero por otro lado, ya a la interna del mismo programa, yo misma puedo haber apreciado que hay algo que dentro de mi tema público, porque he llevado cursos en otras instituciones, no encontré. Y es un punto diferenciador que me gustaría que de repente ustedes también evalúen. Y es el tema de la que es la diferenciación cuando uno estudia de manera integral o sistemática. Cuando uno ve algo sistemático, uno le empieza a encontrar un sentido a la razón del Estado y entonces dice, muy bien, yo puedo trabajar en sistema de modernización, pero yo no soy una isla. También como tal, hay sistemas que se vinculan y se relacionan, como cuando uno trabaja en el Estado, presupuesto, con planeamiento, con abastecimiento, y empieza a encontrarle una lógica, porque cada profesor se da justo ese mensaje. ¿Sabes qué? Acabas de llevar planeamiento, bueno, con presupuesto conmigo, encuentra la vinculación. Ahora sigue abastecimiento, encuentra la vinculación. Además, hay talleres integradores que te permiten con la casuística hacer lo mismo. Y entonces yo dije, vaya, esto es más allá de lo que yo tenía como expectativa y me importaba, importante era resaltarlo. Hay una frase que yo llevo muy marcada, que es del profesor Kuzma, y él siempre decía, ¿sabes qué? Hay que romper el tema de la cultura isla, rómpela.
hay que darnos cuenta de que existe una división de roles. Finalmente, o sea, si lo vemos así, formamos parte de un todo, de un solo proyecto a nivel del Estado. No somos una entidad sola, no atendemos temas o problemas públicos únicos como entidad, todos estamos involucrados. Eso es lo que de alguna manera quería dejarles de mensaje. Aparte de ello, creo que es importante también que hay un punto muy especial, ¿no? Yo empecé con el programa con el tema de modernización, me interesó mucho el tema de la política al 2030, pero sobre todo cómo se llevó a cabo la explicación, porque uno puede leerla, total es pública, pero el tema es para poder entenderla que el enfoque está pensado en personas. Y de repente ustedes han llevado algunos cursos y todo el mundo dice, bueno, hablemos en los ciudadanos, hablemos de las personas. Pero cuando hablamos de las personas, entonces nos ponemos en sus zapatos. Y cuando hablamos de las personas, entonces tenemos que entender que ese enfoque requiere ir un paso hacia atrás y ver además cómo con algunos instrumentos como la cadena de valor público, uno empieza a tener una explicación más clara del para qué se dan los servicios públicos. ¿Por qué existimos trabajando como servidores públicos? ¿Para qué existe mi entidad? Y por otro lado, hay otro enfoque que también me pareció bastante interesante y que a veces no se había tomado la molestia de analizarse, el tema de la gobernanza, porque eso me permite abrir más el horizonte y no quedarme solo sector Estado, el sector estatal y sector público son los únicos que coordinan. No. Se explicó y claramente tiene un plus el hecho de que hay una coordinación del Estado con organizaciones del sector privado, como a su vez con la misma organización civil que esté organizada como tal. Entonces, eso tiene mayor plus porque todo lo que nosotros finalmente hacemos en el sector público tiene que dar frutos y esos frutos los va a recoger el ciudadano. A mí esta formación en gestión pública en verdad me ha ayudado un montón. Como les digo, yo trabajo en la gerencia de planeamiento y presupuesto. Dentro de ella se ve el sistema de modernización, pero no solamente era importante saber esto. Tenía que saber también porque dentro se ve presupuesto, se ve planeamiento, se ve inversión. Entonces no podía quedarme ajena a todo eso y mi meta 2024 era esa. Quiero saber algo más de solamente lo que veo directamente. Y eso es lo que obtuve en este programa. De verdad, yo lo recomiendo bastante. Y si se dan la oportunidad de poder ingresar al mismo, ustedes puedan aprovechar todo. Yo tuve la fortuna, en verdad, de tener un grupo, nos formaron en grupos, el grupo número 1 donde yo estaba, donde todo era full dinámica y la gente preguntaba. Y mientras más sed de conocimiento tuvieras, el profesor tenía más ganas de brindarte más cosas. He tenido la oportunidad de consultar, preguntar, nos han enviado videos, más allá de lo que podía ser en tema de la currícula. Hemos podido preguntar casuística interna de nuestra propia institución, cosas que nos quedaron a veces en duda y que es verdad lo recomiendo. Muchas gracias. Excelente, Mónica. En verdad que has respondido todas nuestras consultas que, bueno, nos están llegando también por interno, por redes también, ¿no? Porque hay mucha gente aquí. Es más, los que están presentes son gente muy interesada en el programa, gente que ya está, algunos ya los reconocemos, ya están matriculados en esta edición de abril, que justamente, bueno, igual para todos los que aún no han concretado, no han separado su matrícula, vamos a compartir un formulario para que se puedan registrar porque vamos a otorgar un descuento súper especial. Así que ahí vamos a ir, lo voy compartiendo para que se vayan registrando, ya le vamos a detallar de qué se trata. Y pero nada, bueno, Mónica, excelente todo lo que nos han compartido, porque como te mencionaba, ¿no? Justo nos venían preguntando, uy, ¿cómo puedo aplicar? ¿Qué voy a aprender en el programa? ¿Cómo lo voy a aplicar actualmente? Y bueno, los ejemplos que tú nos has compartido están totalmente claros. Felicitaciones por los logros que has obtenido, por el aprendizaje. Y bueno, Mónica, ya para no quitarte más tiempo, también solamente tu recomendación, ¿no? Tu recomendación para quienes están aquí ya, como te digo, muchos ya están matriculados, ¿no? Aprovechar cada módulo, aprovechar a los docentes, ¿no? Y toda esta experiencia enriquecedora que te otorga la Escuela de Sí, Gobierno.
Sin duda, en verdad, desde el inicio yo creo que justo van a darse cuenta desde la diferencia que se entrega en el programa, porque hay mucha cercanía entre el docente y el alumno. Entonces, prácticamente con los pocos minutos que ustedes han podido apreciar, tanto del profesor Guzmán como también el profesor con el que llevamos gestión directiva en el tema del talento humano y todo ello, se dan cuenta que se rompe inmediatamente el hielo y lo que se busca es que se transforme, como dice justo el tema, de lo que sería tu visión. Si alguna vez ya trabajaste en el Estado, llevas 5, 10 años o lo que fuese que estés trabajando, yo creo que se hace necesario a veces reaprender de lo que ya sabemos o conocemos. Y si no, buscar una dinámica que sea aún más integradora para que todos nos facilitemos al momento de trabajar y no pensemos que solamente somos únicos en nuestra entidad por nuestra ley de creación, por lo que hacemos o por lo que brindamos, sino que realmente si lo que estamos haciendo transforma esa vida también de otras personas por este el enfoque de personas que estaban comentando al inicio. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Profesor Cristian, profesor Ever, no sé si quieren hacerle alguna consulta, Mónica, o un comentario sobre su experiencia. Bueno, no, la verdad, nosotros como profesores más que satisfechos, la verdad me ha encantado el testimonio de Mónica y eso es lo que nos anima a seguir, digamos, dando todo lo mejor de nosotros para poder contribuir con los aprendizajes con nuestros alumnos. La verdad, muy feliz de escucharte, Mónica. Lindas tus Gracias, palabras y tu profesor. testimonio. Gracias. Sí, Sí, efectivamente, si me permites, Mariela, coincido con el profesor Kuzma. Interesante escuchar a Mónica porque nos lleva una aproximación desde aquello que finalmente buscamos en la escuela, que es compartir conocimiento que luego se traduzca en algo que sea aplicado, ¿no? Esta mezcla del docente que busca combinar lo aprendido en la academia, las investigaciones que hacemos permanentemente, pero además el quehacer del día a día en las organizaciones públicas, comprender las dinámicas, sufrirlas, padecerlas, celebrarlas, etcétera. Somos personas. Los docentes aprendemos enseñando y escuchar ahora el testimonio de Mónica nos lleva, como bien dice el profesor Kuzma, a ver el punto final, ¿no? Cuando cerramos el último módulo, nos dicen, qué interesante porque, claro, hemos empezado con todos los modelos, con un poco conociendo los sistemas administrativos, hemos ido por cada uno de ellos, hemos hecho un trabajo de aplicación, pero cerramos como empezamos al principio, relevando la importancia de las personas. Y eso somos. Por eso el respeto, por eso el trato amable, por eso gestionar orientado a resultados que generen valor. Por eso, capacidad, idoneidad e integridad son fundamentales en el compromiso con el Estado peruano para la ciudadanía. Muchísimas gracias, Mónica, y a todos ustedes que han acompañado esta sesión el día de hoy. Muy gentiles. Gracias. muchas gracias, profesor León, profesor Kuzma. Y bueno, gracias, Mónica, también por tu intervención, por tu gran recomendación. Y bueno, nada, esta es nuestra pregunta. Para todos los asistentes, ¿están listos para poder liderar? ¿No? Entonces, no sé si quieren respondernos por ahí por chat. Y bueno, justamente esta actividad es para eso, ¿no? Para poder ayudarlos, para poder que ustedes formen parte de esta comunidad, que se preparen a través del programa de especialización en gestión pública, que es una convocatoria, la convocatoria de abril. Y para ello para más información, que ya nos viene pidiendo, le voy a dar pase a Carolina, pueda comentarla, pueda brindarles más información. Nuevamente he vuelto a compartir el enlace para que se puedan registrar todos los interesados en poder acceder a un descuento especial, que es nuestra tarifa grupal. Es una tarifa que se otorga a participantes bueno, a partir de 2 participantes, pero en esta ocasión no hay problema si no tienes algún partner, ¿no? Le estamos brindando, nosotros te vamos a ayudar a encontrar ese partner para que puedas acceder a esa tarifa previamente registrado, ¿no? Así que nada, Carolina, adelante, por favor, buenas noches.
Muchas gracias, Mariela. Alcanzar mi saludo al profesor Kuzma, al profesor León, a nuestra exalumna Mónica y a todos los participantes del evento. Queremos informarles que sí, estamos en una actual convocatoria a la edición de abril del programa de especialización en gestión pública, el cual forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua, se dicta en modalidad a distancia y cuenta con 150 horas académicas sincrónicas de aprendizaje. Nos diferenciamos en contar con una plana docente con amplia experiencia en el sector público, en brindar una formación bajo un enfoque de gestión pública donde se integran contenidos teóricos con la aplicación práctica, y una modalidad a distancia que brinda sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias. Todo bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 en Perú, según el QS World University Ranking 2025. Al completar el programa de manera exitosa y con los requisitos debidos, obtendrán el certificado de haber culminado satisfactoriamente el programa, más un certificado de notas y una insignia digital otorgado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, tendrán adicionalmente la oportunidad de participar en un taller vivencial en la PUC, cuya fecha está por definirse. La participación es voluntaria, pero a quien asista presencialmente tendrá una constancia de participación. El programa iniciaría este martes 15 de abril. Las sesiones virtuales en vivo con los docentes serían en una frecuencia de 3 veces por semana, los martes, jueves y sábado, siendo los martes y jueves de 7 a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a mediodía. Como soporte académico se va a contar con la plataforma Paideia y para las sesiones virtuales en vivo con los docentes, videoconferencia Zoom. Respecto a la inversión, contamos con la tarifa pronto pago total de 4.700 soles, único pago en la totalidad, la cual hemos ampliado la vigencia hasta el mismo martes 15 de abril. Asimismo, contamos también con la tarifa general de 4.900 soles, la cual es la única tarifa que brinda la opción de un financiamiento con un inicial de 1.600 soles antes del inicio del programa y luego 3 pagos en letras adicionales de 1.100 soles. Para acceder al financiamiento de la tarifa general es previa evaluación por el área responsable. Y por último, y como agradecimiento por su asistencia a nuestro evento, tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esta aplica a partir de 2 participantes y la inversión por cada uno es de 4.400 soles, pago único en su totalidad por persona. Para aplicar esta tarifa, estamos compartiendo en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos. Esta tarifa es exclusiva y se encontrará vigente hasta este jueves 10 de abril. Como detalló Mariela, si algún interesado no tiene un grupo conformado, nosotros podemos ayudarlos a encontrar un compañero para que disfrute este precio especial vigente hasta este jueves 10 de abril. Dentro de las consideraciones importantes es que aplica solo para 2 personas a más inscritas en el mismo programa, no es válido para órdenes de servicio y se encuentra sujeto a previa evaluación del área responsable. Será un gusto el poder brindarles asesorías personalizadas a cada uno de ustedes. Mi nombre es Carolina y quedo a su disposición vía llamada o vía WhatsApp en los teléfonos 962-379-448 y 992-966-374. Reitero mi agradecimiento por su tiempo y los esperamos en nuestra edición de abril del programa de especialización en gestión pública, modalidad a distancia.